Ecuaciones de Maxwell. Este video estará presentado por Javier Andrés Montoya Santa, Fabián Andrés Amaya y Carlos Andrés Franco, quienes hablan. Y estará presentado al profesor Diego Mario López Díaz de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Por mi parte, les hablaré de las primeras dos ecuaciones de Maxwell. ¿Qué es el campo eléctrico? Bueno, es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. En una posición nos indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera dicha posición. También nos dice dónde y con qué fuerza va a ser empujada una carga positiva. Describimos también matemáticamente el campo magnético como un campo vectorial. Podemos representar directamente este campo como un conjunto de vectores dibujados en una cuadrícula. Cada vector apunta en la dirección en la que lo haría una brújula y su magnitud depende de la fuerza magnética. Nos dice hacia dónde y con qué fuerza va a ser orientado el imán. Gracias al trabajo de científicos como Gauss, Faraday, Ampère y Maxwell, se pudo sintetizar el trabajo que finalmente vemos reflejado en 4 ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell. El estudio de esta relación entre los campos eléctricos y el magnético culminó cuando James Clerk Maxwell formuló un grupo de leyes de evolución espaciotemporal. Pasaremos a explicar la primera ley de Gauss, ¿sí? Nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga. Sí, las cargas que son fuentes de campo eléctrico, si son cargas positivas o sumideros de campo eléctrico, son cargas negativas. Es decir, las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signos diferentes se atraen. Por otra parte, el campo eléctrico decae con la distancia y lo hace de manera precisa con el cuadrado de la distancia, ¿sí? 1 sobre r al cuadrado. En resumen, describe cómo las cargas afectan el campo eléctrico. En la segunda ley de Gauss del magnetismo, esta nos dice que la divergencia del campo magnético es cero. Aquí se describen las fuentes y sumideros de campos magnéticos que no existen. No hay cargas magnéticas, es decir, el campo magnético se cierra en sí mismo. Un ejemplo, si se parte un imán, no se va a convertir en dos monopolos. Al contrario, cada mitad queda con dos polos, o cargas, una positiva y otra negativa. Buenas noches, hoy voy a hablar de la ley de Ampère-Maxwell presentado por Andrés Montoya. Bueno, esta se divide en dos funciones, las cuales son de forma integral y de forma diferencial. Establece que la integral curvilínea cerrada del campo magnético es proporcional a la corriente enlazada con la trayectoria de la integración y que el campo que interviene en esa expresión es el creado por toda la corriente enlazada cerrada. Por lo tanto, un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica activa el campo magnético cerrándose. En conclusión, la ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de la corriente eléctrica es la ley de Ampère. Aquí podemos ver los enlaces de los cuales extraímos esta información presentada. Muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Fabián Amaya y esta es la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday se le llama a la ley de inducción electromagnética desarrollada en el año 1831 por Michael Faraday. Tenemos aquí la fórmula de la ley de Faraday, en la que Fm significa la fuerza electromotriz inducida, también anotada con la letra griega epsilon. En conclusión, la tensión de la cual está dada en voltios, que es igual a la tasa de la variación temporal del flujo magnético representada por D y la letra Φ, que es el resultado de operar el campo magnético y la superficie atravesada por este. Todo esto sobre D y la letra tau. Tenemos aquí el experimento que realizó Faraday para determinar la relación entre el campo magnético y la electricidad, en el que por medio de dos solenoides puestos en paralelo logró hacer correr electricidad entre uno de los solenoides, teniendo en cuenta que era el otro solenoide quien inducía la corriente, determinando de esta manera los cambios y el impacto de la corriente con relación al flujo magnético impulsado por un solenoide al otro. Aquí tenemos la ley de Lenz. En esta ley se aplica el principio de la conservación de la energía dada por la inducción electromagnética, en la que la fuerza electromotriz inducida, en este caso, genera corrientes que se oponen a la dirección del flujo eléctrico, lo que causa el efecto contrario a la ley de Faraday. Teniendo lo anteriormente mencionado en cuenta, la fórmula para la ley de Lenz tiene un cambio en el que toda la expresión está dada en signo negativo, debido al flujo contrario representado en esta ley. Finalmente, aquí se encuentran nuestras referencias bibliográficas para la ley de Faraday y Lenz, en las que nos basamos para construir este video. Muchas gracias.